Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a, como dijimos, corregir para que ustedes también puedan chequear lo que hicieron. El ejercicio que les enviamos sobre los párrafos, la organización de los párrafos. Estoy hablando en plural porque estamos trabajando conjuntamente con dos profesoras más, la profesora Silvina Chauvin y Laura de Stefanis, que también compartimos los materiales, entonces a veces me van a escuchar a mí, otras veces pueden escuchar las voz o el video del resto de las profesoras. Así que quizás algunos también me conocen de las devoluciones de los foros y otros no. Como ustedes recorrieron en la clase anterior, el párrafo dijimos que constituía una unidad gráfica y una unidad significativa, ¿sí? Tenía estos dos valores. Tiene estos dos valores porque nosotros podemos visualmente identificarlo. Ustedes vieron esas imágenes en las que había frases sueltas o párrafos más extensos y pudieron de alguna manera ver un texto equilibrado gráficamente sin leerlo. Y después lo que vimos en la presentación era que correspondía también cada párrafo a una unidad temática, es decir, a un subtema dentro de ese texto que puede estar informando, contando, argumentando, describiendo. Por eso hablamos de estas dos dimensiones, gráfica y significativa. Significativa es porque ese, de alguna manera, fragmento dentro del texto, que es una unidad total, crea un sentido para el lector. El primer ejercicio les pedía a ustedes, ¿sí?, ordenar los párrafos en un texto en el que se hablaba del grupo musical, que espero que todos conozcan, que suele ser bastante conocido a pesar del tiempo eh, que tienen sus canciones, los Beatles, ¿sí? Acá yo fui ordenando, ¿sí?, el párrafo, no ordenando, sino dividiendo, perdón, los párrafos, y le fui designando un título. Uno de los truquitos que decían, tanto para leer como para escribir, es designarle un título que pueda condensar, sintetizar el tema, ¿sí? El primer párrafo, a mí me parece que conforma una unidad significativa, es aquel que presenta el tema, ¿sí?, el tema a tratar, y también compara, ¿sí?, con otro músico muy popular de la época anterior a los Beatles, que era Elvis Presley. Hasta ahí el primer párrafo, ¿sí?, que de alguna manera presenta información general y nos introduce en el tema. Bien, después el segundo párrafo puede empezar, también esto puede tener variantes y los invito a consultarnos en caso que hayan encontrado otras variantes, con la fecha, ¿sí?, el 4 de septiembre de 1962, porque ahí ya vamos a hablar de la carrera, especialmente de los Beatles y de su aporte musical. Bien. Después podemos hacer un párrafo, podemos identificar un párrafo 3 en el que se aborda ya no el aspecto musical de los Beatles, sino el aspecto comercial, ¿sí? Y podríamos dividir un tercer párrafo en la frase que comienza en comercialmente fueron un negocio. ¿Por qué? Porque dijimos, habla de lo general, presenta a los Beatles como una continuación y una diferencia del Elvis Presley, después analiza el aporte musical y el funcionamiento comercial. Fíjense que el tema es un tema común, pero aparecen subtemas que organizan también el procesamiento de la información para el lector.
avanzo un poquito sobre el documento y vamos a encontrar el párrafo 4, ¿sí? Que ahí uno puede ver cómo se abordó lo musical, pero desde la cuestión histórica, ¿sí? Cuando comenzaron y cuando entraron a estudio, sus diferencias comerciales, y ahora vamos a analizar, o el texto va a analizar, las cualidades musicales y de composición, las influencias que van a tener los Beatles para componer. De ahí tendríamos otro tema, ¿sí? Los Beatles encontraron un campo abonado para desarrollar. ¿Sí? Y posteriormente, en el párrafo 5, se va a una cuestión particular, ¿sí? Fíjense cómo el texto va armándose de lo general a lo particular, porque analiza el antecedente, lo musical, lo comercial, las formas de composición, y ahora el impacto de este grupo musical en España, que es algo muy particular, que probablemente el texto quería decir, ¿sí? Porque es un texto que circuló en un medio español, pero que hace toda esa introducción, ¿sí? Para terminar colocando esta información tan particular como la relación o la llegada de los Beatles a España. Bien. Y por último, un párrafo de cierre, algo que vamos a trabajar también en nuestros textos, que tiene que ver con un párrafo en el que se saque algún tipo de conclusión, se haga una síntesis, ¿sí? Se valore lo que se dijo. En este caso, el último párrafo, ¿sí? Aparece la importancia no solo musical de este grupo, sino también el aporte o el cambio que significó en la cultura, ¿sí? Entonces tenemos un párrafo inicial muy general, párrafos más particulares y por último un párrafo de cierre que vuelve a ser general porque saca conclusiones, ¿sí? Respecto a este grupo musical. Como les dije, esta es una resolución, ¿sí? Del texto dividido en esta cantidad de párrafos, pero que puede tener algunas variantes y que en caso que exista, las podemos discutir y considerar. El siguiente ejercicio consistía en, sí, ahora ordenar los párrafos, ya no dividir, sino ordenar. Yo dejo acá un momento para que lo vean, qué párrafo designé como párrafo 1, como párrafo 2, como párrafo 3, en cada caso, ¿sí? Mírenlo, y vamos a analizar por qué se le designó este orden, ¿sí? Porque ahí tenemos que empezar a encontrar marcas de cohesión y coherencia dentro de lo que se dice, que conectan las partes, ¿sí? Habíamos dicho que el párrafo tenía una unidad interna, pero también una unidad externa hacia afuera con el resto de los párrafos. Eso hace también que cuando escribamos nos podamos organizar, que en la revisión tomemos decisiones sobre reordenamientos, ¿sí? Y que también consideramos que ese texto no tiene la presencia de la voz para hacer aclaraciones y debe tener una progresión de temas ordenada, ¿no? Bueno, miren acá. El primer párrafo se hablaba de las mentes, ¿sí? Nuestras dos mentes. Como veíamos en el texto de los Beatles, era una introducción al tema, ¿sí? Fíjense que dice, en un sentido muy real, todos tenemos dos mentes, ¿sí? Y ese párrafo va a describir de una manera muy general las dos mentes que reconoce este texto, textos que son de circulación periodística, que en algunos casos hasta podríamos objetar desde cuestiones más psicológicas o más especializadas, pero que los estamos usando como ejercicio. El segundo párrafo hace referencia a esas dos mentes que se mencionaron y por eso tenemos ahí una pista para colocarlo como segundo
párrafos, ¿sí? Porque va a ser una expansión, ¿sí?, de lo que se dijo en el primer párrafo de una manera muy general. Bien. Igualmente este archivo se los adjuntamos para que lo puedan chequear ustedes. A eso que se viene diciendo sobre la existencia de las dos mentes, se hace de alguna manera una contraposición o se presenta una situación problemática a través del conector pero, ¿sí? Entonces, esto que se viene diciendo tiene, ¿sí?, una cuestión a considerar que podría ser contraria o que podría ser concesiva, ¿sí? Sí, pero no, a lo que se viene diciendo. Y ahí tenemos el párrafo 3, aquel que comenzaba con pero. Bien, y después aparecen los párrafos en los que a partir de lo dicho aparece un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que está asociado a lo que se dijo y que aparece contribuyendo a una explicación. No es el ejemplo sin explicación, sino que es un ejemplo que aporta más información para que podamos entender. Comienza con la anécdota: una amiga estuvo hablándome, como un relato, como una narración, y después tenemos la clave o la pista para ordenar juntos esos dos párrafos, porque aparece la idea de sus ojos, ¿sí? Si tenemos sus ojos, previamente tenemos que saber de quién son esos ojos, y ahí aparece, digamos, la conexión que está demostrada ahí gráficamente. Y por último, la conclusión, nuevamente un párrafo de cierre que va a ser importante tener, ¿sí?, que aparece como una gran afirmación, la dicotomía entre lo emocional y lo racional. Esto es una, de alguna manera, resolución que sale del texto por lo que se ha demostrado, ¿sí? Y entonces ahí aparecen nuevos saberes más generales producidos por aquello que se dijo. Bien. Y por último, teníamos el último ejercicio que les propusimos, que era el que estaba consignado ahí como número 88, y que les pedían que marcaran elementos, ¿sí?, que les servían para detectar el orden de los párrafos, ¿sí? A mí me parece que lo que hicimos en los ejercicios anteriores nos puede servir como para ir definiendo algunos elementos de ordenamiento del texto, ¿sí? Fíjense que nuevamente el párrafo que acá optamos por poner en primer lugar es aquel que habla de una información general, ¿sí? Uno de los problemas de la comunicación escrita es, ¿bien? Después, en el caso de este texto, teníamos un elemento muy central dentro de la conexión entre párrafos, que son los conectores o frases que sirven para hacer transicionar los párrafos. En este caso, teníamos conectores que ordenan en primer lugar, en segundo lugar, por último. ¿Bien? Y después, nuevamente, el párrafo de cierre que extrae una conclusión de lo dicho, así pues, ¿sí? A partir de lo dicho, aparece una derivación, ¿sí?, de los párrafos anteriores. Hasta acá la organización de párrafos, que me parece importante, ¿sí?, para analizar, y que también nos da un puntapié para reflexionar un poco más sobre la puntuación, es decir, sobre esa organización interna de los párrafos. Cambio la pantalla y seguimos. Vamos a seguir ahora con el uso de las comas, ¿sí?, que nos parece que identificamos como de los usos más problemáticos dentro de la puntuación. Nosotros elegimos algunas frases, párrafos de los diarios de estos días, también como para tener
conocimiento de lo que se habla y probablemente saber o poder construir el sentido a partir de eso que se dice. Una primera aclaración que tenemos que hacer sobre el uso de las comas es que normalmente se lo asocia a una pausa, a una respiración del lector o de quien escribe, pero que no debe ser considerada como un criterio para el uso de la coma. La pausa respiratoria es muy personal de cada uno de los sujetos, ¿sí? Y nosotros lo que queremos es que ustedes vayan encontrando, ¿sí? Identificando aquellos usos correctos de las comas, necesarios también para ordenar la información. El primer ejemplo, ¿sí? Es de una noticia, los invito a que lo lean, de una noticia del día de hoy, ¿sí? Y hay dos casos en los que se usa la coma y se usan las comas dobles, ¿no? Encierran una idea. Fíjense ahí, ¿sí? Que en los dos casos son aclaraciones a lo que antecede, ¿sí? Por un lado, en medio de las urgencias sociales y económicas que derivan la pandemia de coronavirus y a pesar de la falta de una ley de presupuesto para este año, ¿sí? Hay una aclaración sobre lo que se está diciendo anteriormente y después hay una segunda aclaración sobre quién es esa persona que es mencionada. Cuando nosotros hacemos incisos, ¿sí? Cuando hacemos una pausa, en este caso sí, pero no respiratoria, sino porque queremos introducir información accesoria dentro de una frase, lo que hacemos es encerrar esa información entre comas. Y ustedes pueden asociar este uso a los paréntesis, pero implican en el lector una pausa menor. Después tenemos aquellas comas, ¿sí? En el ejemplo 2, pero que relacionan dos partes, ¿sí? De oraciones, ¿sí? De oraciones distintas. Dice, cambiaron las coordenadas de las vidas de las personas y bajaron otros delitos, coma, pero el femicidio no disminuyó. Fíjense ahí que esa coma está marcando otra oración, nosotros llamamos técnicamente esto una oración adversativa, ¿sí? Que marca una oposición, podría ir el punto, pero la coma también está bien colocada ahí. Y por último, en este ejemplo 2, aparece la coma detrás de los conectores, ¿sí? Siempre que usamos conectores al comienzo de la frase, se pausan, ¿sí? Con una coma, es decir, sin embargo, por el contrario, ¿sí? Y después la idea general. En el siguiente ejemplo, ¿sí? La coma sirve para caracterizar, para explicar un término, ¿sí? Suelen ser aquellas frases que nosotros identificamos con qué, quiénes, ¿sí? Que nosotros llamamos relativas técnicamente, pero que en este caso nos muestran, ¿sí? Una explicación de, en el ejemplo 3, la app ciudad. Y los últimos dos ejemplos, tenemos dos ejemplos más, ¿sí? Uno muy cercano y que se usa frecuentemente, que tiene que ver con las enumeraciones. Son los primeros acercamientos que tenemos al uso de la coma, incluso los primeros que enseñamos como maestras, pero en este caso me gustaba mostrarles que aquello que se enumera son estructuras más extensas, ¿sí? Las personas que deben circular por razones de fuerza mayor, por razones de salud, para cuidar a las personas mayores, o padres separados que deben trasladar a sus hijos. Una aclaración ahí es que el último término de esa enumeración, que puede ser o i, no lleva coma, ya aparece ese OI y está uniendo la lista. Y el último caso, que lo vamos a encontrar frecuentemente en los textos académicos, es cuando introducimos la voz de alguien, ¿sí?
muchas veces con el según, de acuerdo a, ¿sí? Según Nicolás Trota, y vamos a parafrasear lo que dijo, lo que declaró. Bueno, en ese caso también necesitamos indicarlo con coma, si parafraseamos, o en el segundo caso, cuando aparece la cita y después decimos quién lo dijo, coma, confirmó el ministro. Una última aclaración que queremos hacer, ¿sí? Tiene que ver con un uso muy frecuente que encontramos en los textos escritos por estudiantes, ¿sí? Que tiene que ver con el uso entre sujeto y predicado. Esto está muy asociado a la pausa respiratoria de la que les hablaba al comienzo y que me parece que es importante quizás revisar, ¿sí? Esa coma que está ahí no corresponde, no hay ninguna causa gramatical, sintáctica para usarla, ¿sí? Así que siempre traten de revisar cuando escriban que el sujeto y el predicado en el orden prototípico, ¿sí? Ana duerme, ¿sí? O Ana no duerme, como decía Spinetta, no usamos coma en esos casos, entre ese sujeto y quien realiza la acción o quien está sufriendo un determinado estado. ¿Sí? Por último, les quiero leer un texto que se le atribuye a García Márquez, ¿sí? Pero que también se le atribuye a otros autores, así que no se conoce tanto la autoría, que dice así. El hombre perdió la coma, empezó a temer a las oraciones complejas, buscó frases más sencillas. Frases sencillas conllevaron pensamientos sencillos. Después perdió el signo de exclamación y comenzó a hablar en voz baja, monótonamente. No le alegraba ni le indignaba nada. Todo lo tenía sin cuidado. Más tarde perdió el signo de interrogación y dejó de formular preguntas. Ningún acontecimiento le despertaba curiosidad. Ya sucediera en el cosmos, en la Tierra o incluso en su propio hogar. Luego de un par de años, perdió otro signo de puntuación, los 2 puntos, y dejó explicar a la gente su conducta. Hacia el final de su vida no le quedaban más que las comillas. No expresaba ninguna idea propia, sino que siempre citaba a otros. Así que se desacostumbró a pensar y llegó hasta el punto final. Cuidemos los signos de puntuación. Bueno, es un texto que nos hace pensar también en que un trabajo con el lenguaje, un trabajo con los signos de puntuación, con los párrafos, con cómo organizamos nuestras ideas en los textos, también es un camino, ¿sí? Para comunicarnos mejor con otros y construir ideas. Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva y nos vemos a través de la plataforma.